en vivo, de verdad que yo no cambio. Hay veces que uno tiene oportunidad de grabar, pero yo creo que como la adrenalina de salir en vivo nunca la hay. Y más en Venezuela, señores, que en Venezuela la internet va bien, entonces si tienes internet, no tienes lo otro, bueno, lo cierto es que no deja de tener emoción, ¿no? El tema de transmitir en vivo. Hoy les decía, 27 de abril, nuestro programa está dedicado a la violencia de género en Venezuela. Verdades, mentiras y redes sociales. Como les decía antes de la pausa, teníamos o tenemos a Gabriela Boada. Gabriela Boada es periodista, es además directora de una ONG que se llama Caleidoscopio Humano. Tú sabes que el nombre siempre me ha gustado de tu organización y sobre todo cuando yo le dije, Gabriela, ¿cómo te identifico? Y tú me dijiste, bueno, como una organización que defiende los derechos humanos de las mujeres a través de una correcta visualización. Y yo creo que ese es allí el punto o el acento que hay que hacer en lo que estamos viviendo hoy día. Las redes sociales, pues ha salido otra vez una nueva ola de denuncias, esta vez contra cantantes de agrupaciones más de todo de corte rockero, de muchachas que dice que fueron violentadas, abusadas, insinuadas, qué sé yo. Cuéntanos que esta nueva ola que vemos en las redes sociales sobre la violencia de la mujer, ¿cuál es el fenómeno? ¿Cómo lo describirías tú? ¿Qué vemos o qué podemos apreciar en este momento? Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, Laura. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir sobre todo estos temas que, digamos, despiertan esa sensibilidad justamente cuando hay hechos repetitivos o hechos masivos en las redes sociales y en los medios digitales, ¿no? Y justamente este tema, esto que estábamos viendo desde el fin de semana, desde el día sábado específicamente, cuando uno de los implicados publica un documento o sus declaraciones aceptando su culpabilidad en medio de todas estas olas de denuncias, ¿no? Y bueno, específicamente llama la atención todas estas reacciones en redes sociales y en la opinión pública en general. ¿Cómo se ha colocado este tema nuevamente en la opinión pública, en la vida misma, en la cotidianidad, teniendo tantos temas o tantas situaciones que vivimos en Venezuela? Entonces, eso en primer lugar me parece interesantísimo cómo en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, se comienza a hablar de estos temas, de temas de acoso, de vulnerabilidades de las mujeres, y también la aceptación de un hecho que normalmente lo que ocurre es lo contrario, ¿no? Empieza todo esto bueno, yo no fui a justificar y todo lo demás. Sin embargo, creo que esta ola de denuncia llega justamente para ponernos esos lentes de género y ver un poco más allá, y ver un poco más allá desde esa perspectiva que vivimos muchas situaciones de violencia, no solamente de género, sino muchas situaciones de violencia y que asumimos como normal. Entonces creo que esto es la importancia real de esta ola de denuncias y de lo que estamos viviendo, ¿no? Gabriela, estamos conversando con Gabriela Boada de Caleidoscopio Humano, el tema violencia de género en Venezuela, mentiras, verdades y redes sociales. ¿Cuántos tipos de violencia debe haber, a propósito de esta última reflexión que hiciste? ¿Cuántas hay? ¿No? Porque no solamente es física, es psicológica, es esta económica que puede haber. ¿Cuántos tipos de violencia se pueden tipificar y cuándo es oportuno, cómo o por qué tú debes denunciar, ¿no? Porque también es una gran disyuntiva y me imagino que muchas mujeres que ustedes han asesorado pues lo han encontrado, porque dicen, bueno, ¿por qué no dijo antes? Pero ya va, es una serie de factores que juegan para que una mujer alce su voz. Sí, fíjate, al hablar de violencia como tal, hay muchísimos tipos. No solamente la física, como dices, está la psicológica, está la violencia, digamos, estructural, la violencia social y, digamos, también hablar de lo que es la violencia mediática, ¿no? La que ejercen ciertos medios de comunicación en cuanto a lo que es el estigma, la discriminación
y todo lo que tiene que ver con ese tipo de violencia. Específicamente, hablar de violencia, yo creo que para entender todo lo que genera el tema de la violencia de género, como estamos hablando en este momento, hay que entender primero que nada la violencia estructural, que es la violencia de Estado. Y la violencia de Estado, hablamos normalmente, mucha gente no le gusta decir que es un problema cultural, porque es como aceptar de una vez lo que vivimos o la aceptación de este tipo de todas las violencias contra la mujer, pero hablamos que en Venezuela, específicamente en Venezuela, tenemos una sociedad, una cultura patriarcal, una cultura machista que además por el paso del tiempo o por la profundización de los distintos temas que vivimos y la situación que vivimos, justamente en estos últimos años, en medio de una emergencia humanitaria compleja, en medio de una crisis de derechos económicos, sociales y culturales, donde la violencia contra la mujer ocurre desde el Estado. Y desde el Estado que realmente no trabaja en función a mitigar lo que es el tipo de violencia. Siempre la gente me dice, bueno, pero es que hay una ley que, digamos, sanciona a los delitos contra la mujer. Siempre dicen que está un ministerio, están las dependencias, está absolutamente todos los poderes que pueden de alguna manera actuar en contra de estos delitos, y todo esto queda bellísimo, todo esto está genial y es realmente que existe, pero en la práctica no se da. Y cuando en la práctica no se da es cuando nosotros vamos a denunciar algún hecho, entonces resulta que no te atienden la denuncia, no la toman en cuenta, o de una vez comienza el estigma, de una vez están esos funcionarios tomando las denuncias y diciéndote, usted está segura que va a denunciar a su esposo, usted está segura que va a denunciar a esta persona que además me está diciendo que la mantiene, sí, me está diciendo que es el proveedor de todo lo que es el aparato económico en su hogar, y que además de eso hay casos, porque los tenemos nosotros documentados, que te dicen, además de eso, no le vamos a permitir la visita conyugal. Entonces, hay una revictimización extrema, hay un desconocimiento también del tratamiento de estos casos. Lo vemos también, muchos colegas periodistas nos comentan en los talleres, pero ¿cómo haces para no mostrar la imagen de la mujer golpeada si realmente eso es lo que impacta, ¿no? Entonces hay mucho desconocimiento de lo que es la revictimización, porque sencillamente venimos de un Estado que nos ha invadido de normalización en cuanto a estos temas. Por eso es cuando vemos... Sí, yo recuerdo la denuncia, es algo extraordinario, ¿no? Yo recuerdo hace poco, Gabriela, un caso que tú tenías una muchacha muy humilde que fue maltratada y fue a poner la denuncia en la jefatura en minifalda y le dijeron, no, usted no puede entrar así, vaya, vístase bien y regrese. Karina, que ella salió, sí, con su ropa de casa, corrió a poner la denuncia. Y le dijeron, no, así no vengas vestida. Entonces ya ahí, imagínate tú, la decisión que tomó esa muchacha de salir a denunciar y le dicen, no, no puedes entrar así, mi amor. Mira, la gente cree, y lo vimos mucho en las redes sociales, Gabriela, que es fácil denunciar. Ay, pero si le agarraron una nalga, pues tiene que salir a denunciar, o si le pusieron la mano encima, tiene que salir a denunciar. No es fácil. Y yo por primera vez voy a decir esto, que voy a contar una infidencia, y como no me gusta hablar de la vida privada de otros, voy a hablar de la mía, que nunca lo he hecho. Yo tuve un matrimonio fallido por maltrato, precisamente. Y fíjense que dirán, bueno, Laura es conocida, Laura tiene poder. Y yo recuerdo, y lo voy a decir públicamente, yo fui a la estación de La Bandera, porque yo vivía en Santa Mónica, a denunciar a esta persona. Y cuando yo entro, era mi época de Radio Caracas Televisión, imagínate el boom. Y cuando me ven, todos paralizaron lo que estaban haciendo, porque yo venía a denunciar. Y cuando dije que iba a denunciar, todos pararon todo el trabajo para verme a mí denunciando lo que iba a denunciar del maltrato físico.
y me dijeron, usted va a hacer eso, venga acá, mira, aquí está Laura Castellano, no sé qué, tú te imaginarás la carga que yo tenía, lo que tuve que pensar y la fuerza que tuve que agarrar para poder ir, y yo no volví, Gabriela, yo no volví, porque dije, va a ser un show cada vez que yo vaya, y yo dejé eso de esa forma. Claro, yo era muy niña, tenía 20 y algo de años, era muy experta, estaban las dos niñas pequeñas, y lo dejé así. Años después, cuando me decidí, porque siguió la cuestión, nos separamos incluso, y voy a la fiscalía, porque ese es otro tema, el tema del Estado. Pasé por, como todos los venezolanos, por todas las redes que tenía que pasar, por la LOBNA, no sé qué, porque también eran mis hijas. Cuando llego a la fiscalía, bueno, ya es otra cosa, porque el fiscal me reconoció y me dijo, bueno, me mandó a decir con su secretaria, nunca se me olvida, yo con mi hija menor, y me dijo, mándele a decir que la afectación que ella tiene es normal y que si no le gusta, vaya a otra fiscalía. Para resumirles el cuento, para que vean lo difícil que es, yo duré 4 años y medio denunciando a esta persona, llegamos incluso a tribunales. ¿Saben lo que pasó? Cuando se cumplieron los 4 años y medio, que era lo máximo de condena que le podían dar, por fin me llamaron para darme la resolución. Y la resolución era que estaba sobreseída la causa porque así se le penara, pues ya había pasado el tiempo. Yo hice lo que tenía que hacer como ciudadana, pagué mucho porque pasé mucha pena, por decirlo de alguna manera, pero no es fácil, la gente no lo entiende, no es fácil. Pongo mi caso para no hablar de otros y porque dicen, no, bueno, pero ¿por qué no lo hacen? Si eso es conmigo, señores, que yo no soy hechona ni nada, pero soy Laura Castellanos y miren lo que me costó. Oye, no vas a jugar una muchacha que por las redes sociales sale y dice, mira, ¿sabes qué? Me está pasando esto y quizás por las redes sociales que son medio anónimas, Gabriela, es que la gente puede esto. Y Disculpa además, que me extendí, pero bueno. no, tal cual, es que ese es un ejemplo valiosísimo y oportuno. Además que pasa algo, todo este sistema hermoso que tenemos que acompaña las denuncias de la violencia de género, se enfrenta a este monstruo. También la víctima se siente más, digamos, más segura en hacer una denuncia a través de las redes sociales. Siente que la van a escuchar, siente que se va a hacer más. Cuando hablamos, yo veía ayer el domingo que me puse a revisar estas denuncias y había mucha gente que le decían, bueno, pero lo que quieren es show, seguidores, no sé qué. Exacto. Y no cuentas realmente que hay un tema que la víctima en ese momento no lo percibe bien, pero de alguna forma es intencional, es que lo que tú denuncies, bueno, nosotros lo sabemos como comunicadoras, pero lo que tú denuncies en internet, ahí queda. De alguna manera, un capture, una cosa, así te retractas después, allí queda, ¿no? Entonces, la importancia de cómo una víctima asume la responsabilidad de hacer esta denuncia, esto se vuelve efecto cascada, comienzan las otras víctimas y también hay víctimas que, bueno, yo tengo un caso, te lo comenté anoche, también hay víctimas que lo vivieron, que también tienen miedo, pero no tienen miedo a denunciar, sino miedo a que los agresores sepan que esta persona no ha denunciado todavía y que le puede llegar a su casa, las pueden agredir, entonces, ¿cómo todas estas reacciones que son positivas? Yo por todos lados veo lo positivo de todo esto, también para las propias víctimas que de alguna manera ya han superado o dicen que haber superado todo lo que vivieron, también sienten amenaza porque existe una denuncia, así sea en redes sociales. Entonces, ¿cómo realmente las redes sociales han sido poderosas en tiempo de pandemia? En una sociedad como la que vivimos, machista, porque hay que decirlo, muchísimas de estas situaciones es parte de la misma cultura y la sociedad que tenemos, y además de eso, cómo también existe la justificación, ¿no? Porque yo valoro muchísimo el ímpetu de este muchacho, de este músico, al decir que, bueno, que sí, que es cierta todas las denuncias, pero que además se justifica por la juventud, la inexperiencia y la cosa y no sé qué. Entonces, bueno, yo creo que es un momento importante que marca un precedente y eso hay que decirlo.
Esto, además de estas denuncias en cascada, creo que va a poner a pensar a los agresores en seguir cometiendo esta situación. Totalmente. 1:29 estamos conversando con Gabriela Boada, directora de Caleidoscopio Humano. Es una ONG que se encarga de los derechos humanos de la mujer, pero pues, ¿cómo es que dicen ustedes? Denunciados oportunamente. ¿Cómo fue que me dijiste la otra vez que me encantó? Visibilidad correcta, pertinente y oportuna. Sí, eso me encanta, porque es la educación, ¿no? Porque quería decirles que al regreso de esta pausa ya tenemos que identificar la emisora. Queremos dejarnos, crean que Gabriel y yo hemos dejado por fuera un factor muy importante en esta nueva ola de denuncia, y es que los hombres también están denunciando. Hay violencia de género en contra de los hombres, señores. Hablábamos, Gabriel y yo, de la pregunta que yo hice. Les voy a leer algunas respuestas al regreso de la pausa, donde preguntábamos qué piensan de la violencia de género y si había que visibilizarla. Para nuestra sorpresa, 6, 7, 8 respuestas fueron de hombres, que decían que también habían sido de alguna manera abusados y que eso no se visualiza, ¿no? Porque se pone más énfasis en la mujer. Pero vamos a tratar eso, porque yo creo que aquí la clave no es que si los hombres son malos y las mujeres son maravillosamente buenas y víctimas. El tema es que tenemos el producto de una crianza de años, llámele patriarcado, como usted quiera, pero una sociedad machista donde a los hombres también se les ha dicho: no vayas a, te vayas a quejar porque entonces eres un raro. O incluso en el oriente del país se da muchísimo que para que un hombre se haga hombre, tiene que quizás acostarse con mujeres mayores que ella y que se dedican a la prostitución, o otras prácticas que hablábamos Gabriel y yo, que parecen de hace muchos años, pero que todavía están. Entonces, al regreso de esta pausa vamos a hablar de la violencia de género hacia el hombre. Quédate conmigo, 31 minutos. Soy Laura Castellanos y nuestro punto de contacto es @Laura Te Comunica. Ya venimos. Ajá. ¿Cuánto nos queda, mi querida Rosángela? Rosángela no está. Rosángela se fue. Y ahora me escuchas. Ajá, ¿cuánto nos queda? Sin tema entras en 2 minutos. Sin tema en 2 minutos, ok. Gabriela, bueno, todavía seguimos por YouTube. Vamos entonces ahorita a leer, y tú los tienes también porque te etiqueté allí, las respuestas en Twitter. De verdad, amigos, nos sorprendió muchísimo a mi querida Gabriela, a mí, porque cuando empezamos a revisar, las primeras respuestas que tuvimos fueron de hombres, y eso me llamó muchísimo la atención. Yo creo que eso hay que rescatarlo, porque la idea no es esta, ¿no? De que, bueno, las son mujeres, pobrecitas, o al contrario, decir, bueno, ellas le están haciendo por algún interés. Yo creo que es tratar, y es el objetivo de estos 60 minutos, tratar de ver como un todo lo que está sucediendo, que yo creo que ese todo al final nos va a beneficiar a todos como sociedad si lo sabemos manejar bien. ¿Qué pasa en estos tiempos? Que bueno, tenemos el tema de la polarización, señores. Usted dice buenos días, entonces te dicen, bueno, buenos días, ¿por qué? ¿Por qué para ti? Porque tú eres feliz, ¿verdad? Pero yo no soy infeliz, que no sé qué. O sea, todo es polarizado en este tiempo. Yo creo que temas tan álgidos, es lo que hablábamos Gabriel y yo, ¿verdad, Gabriela? Tenemos que sacarlo un poco de esto para poder verlo en contexto. Sí, yo creo que parte de esa correcta visibilidad, correcta visualización es justamente entender que esto no es parte de la gente de izquierda que quiere imponer el feminismo y que no, nada de eso, sino todo lo contrario, es parte de yo creo que de la aceptar la diferenciación. Yo le explicaba también a un grupo de alumnos, me decían, bueno, profe, pero es que si la muchacha es menor que yo y no sé qué, pero nos gustamos y tomamos el mismo grado de alcohol, una cosa así. Entonces yo le decía, una cosa es esa y otra cosa es que hay una relación de poder. Hay una relación de poder cuando hay bebidas alcohólicas, droga, todo esto. Hay una relación de poder cuando es un hombre mayor, o sea, hay una relación, una persona mayor, sea mujer o sea hombre, hay una relación de poder porque es una persona mayor. Y hay relaciones de poder, hay posiciones de poder también cuando existe una sociedad, cuando se impone. Vamos. Bien, 1:34 minutos, estamos de regreso con todos. Ya va, Laura, ya va. 1, 2, 3.
1:34. La gente que ve esto por YouTube se va a morir de la risa porque, ¿sabes? Estamos también, ven el tras de cámara de salir en la radio, ¿no? Estamos conversando el tema de hoy, violencia de género en Venezuela, verdades, mentiras y redes sociales. Nuestra entrevistada, Gabriela Boada, directora, periodista de la ONG Caleidoscopio Humano, que se dedica pues a la violencia de género. Gabriela, antes de la pausa, prometimos que íbamos a leer parte de las respuestas de las personas con nuestra pregunta del día de hoy a través de la @Laura te comunica. ¿Estás de acuerdo en denunciar públicamente la violencia de género por redes? ¿Lo harías? Y vamos a leer las respuestas, ¿no? Carlos Hurtado nos dice, también vale para los hombres que denuncien cuando sean agredidos por mujeres, porque todos quieren culpar al hombre, pero también hay violencia de mujeres hacia el sexo masculino. Marvin nos dice, es la única manera de que no se sigan dando estos casos, viralizarlo para que el acosador agarre miedo y los demás víctimas sientan el apoyo y sepan que no están solas. Carlos Contreras Lovera nos dice, por supuesto, aunque pienso que debería ser más estricta la justicia contra el maltratador, también educar a las niñas que nunca serán propiedad de ningún hombre y tienen que hacer respetarse sus derechos humanos. @DJ Metelex nos dice, estamos en tiempos de globalización, ¿por qué no hacerlo si está cometiendo actos considerados delito? Denunciar como sea posible al infractor. Carlos Fuentes nos dice, totalmente, en plan de pueblo, identifícalo. Alberto Ferrara nos dice, por supuesto. Joaco nos dice, todo delito se tiene que pagar, nadie es más que nadie. Alison Chiribao nos dice, creo que no lo haría, pero respeto a quienes lo hacen si de algo les sirve. Debe ser algo muy fuerte y preferiría llevarlo a instancias donde puedan castigar al abusador. Álvaro Colina nos dice, sí, pero con argumentos y pruebas sólidas para que no se desvirtúe y se pueda ir generando la confianza en estas denuncias para que sean debidamente atendidas. Y las últimas dos que comparto con todos ustedes. A nuestra pregunta, ¿estás de acuerdo con denunciar públicamente la violencia de género en redes? Alexa nos dice, puede denunciar por redes, pero ante la ley eso no es válido. Hay que ir ante las autoridades, mostrar hechos, de lo contrario, eso lamentablemente va a quedar en redes y nadie pagará por el delito. Y Mónica Chamire nos dice, mi visión es integral, ojalá los agresores de antes paguen. Puede que sí, puede que no, pero el movimiento social de alzar la voz y disminuir estigmas y revictimización traerá como consecuencias que las nuevas víctimas hablen a tiempo y sin miedo. Me quedo con eso. Gabriela, tú te das cuenta en esta respuesta número uno, lo maravilloso de los hombres, cómo están motivados a hablar del tema. Y número dos, cómo el ciudadano común maneja términos como revictimización, justicia e igualdad de géneros para hombres y mujeres. Esto creo que es bien maravilloso lo que estamos viendo en las redes. Sí, una maravilla de verdad. Bueno, al comienzo hablábamos de cómo estos temas entran en la opinión pública a partir de, bueno, lamentablemente de todas estas olas de denuncia. Pero lo importante de eso, creo que lo decía uno de los comentarios, del que comentaba de educar a las niñas, lo importante de eso es aprender o llevarnos o quedarnos con la educación integral, no solamente a las niñas, sino también a papá, mamá, cuando comenzamos a identificar, a ver todas nuestras acciones desde los lentes de género e identificar a que decirle al bebé cuando está chiquitico, cuando se le cambia el pañal, decirle bebé, ¿para quién es eso? Para las mujeres, no es realmente lo correcto, o tener esas normativas que los oficios no pueden hacerlo igual los hombres a las niñas, los niños a las niñas, todo lo que es ese tema de romper con esa cultura machista que venimos arrastrando. Yo creo que sí es posible. Y además de eso, esta respuesta de estos hombres que también han sido abusados, han sido violentados y que de alguna manera se sienten identificados por la poca visibilidad que tiene este tema, como todo a raíz desde la perspectiva de género, hablando de violaciones contra las mujeres y no indistintamente de lo que ocurre en los hombres, y que de alguna manera es cierto,
pero que tampoco hemos sabido tener esa misma diferenciación que es importantísima. Sabemos que las mujeres tienen mayor grado de vulnerabilidad porque precisamente hemos sido sometidas toda la vida por relaciones de poder, situaciones de poder, donde se impone el tema del género hombre-mujer, pero que esto no tiene nada que ver con los delitos, porque son delitos, llamamos al abuso, son delitos, Sí. No, ningún acto sexual, ningún acto, digamos, obligado, sin consentimiento previo de ninguna persona debe ser aceptado o normalizado, y esto debe ser denunciado. Respondiendo también, pero bueno, ¿cómo lo difícil que es para una mujer víctima denunciar y cómo lo difícil que puede ser para un hombre denunciar? Tenemos un caso cercano realmente donde justamente en medio de todo esto salió a la luz en conversaciones, y me decía, bueno, imagínate denunciar que una vecina mayor de 50 años acosa a un muchacho, un joven de 20 años, ¿no? Y cómo esto puede ser llevado ante la justicia en cuanto a una denuncia realmente más allá de las redes sociales, por decir algo. Ese fue un caso que a ti te plantearon, eso fue un caso que a ti te plantearon y es real. ¿Cómo hago yo para denunciar a una mujer primero, que es mayor que yo, y con algo que parecería, ay, ¿qué le pasa? Que diga, me está acosando. ¿Cómo se trata ese caso? ¿Cómo hiciste allí? Y ese muchacho, pues un muchacho de 20 años, ¿qué te planteaba ella con qué hacer? Sí, justamente está la primera reacción, aparte de que hay conocimiento, digamos, en temas de derechos humanos, en temas previos de cómo hacer la denuncia y todo eso, también hay conocimiento de cómo justamente la propia cultura de estos funcionarios puede ser sometido, revictimizado, puede ser sometido a burlas, realmente no te pueden tomar la denuncia. Todo este tema que sabemos que ocurre, porque eso lo sabemos que ocurre. Como en la misma sociedad, cuando lo cuentas a los panas, a los amigos, te echan broma, te dicen, bueno, pero métele, o qué sé yo, aprovecha. Es una mil, aprovecha. Exactamente, aprovecha, chuléatela y todas estas cosas, ¿no? Que sabemos que ahí es donde viene nuevamente el tema de la importancia de la educación, que sabemos que esto no tiene nada que ver y que está siendo mal orientado desde todos los puntos de vista, porque es un abuso. Entonces, normalizar esto es realmente lo que no debemos hacer, no debemos normalizarlo. Entonces, ¿cómo nosotros, digamos que atendimos esto? Bueno, ir directamente con los implicados y comentarle, mire, es un abuso lo que usted está haciendo, quizás hay un mea culpa allí de realmente el acosador o la acosadora en este caso, y entiende realmente, y bueno, no llega a mayores, no llega a una denuncia como tal, ¿no? Pero cuando llega una denuncia como tal, ¿cómo haces? Precisamente lo que ocurre ahorita en las redes. Le dicen, ajá, que no se quede en redes. Bueno, hay que pensarse cómo ir al Ministerio Público en las condiciones en las que vivimos, en las condiciones actuales, una semana sí, una semana no. Yo estoy ubicada cerca de la Fiscalía y las colas son impresionantes los días de semana flexibles para denuncias de violencia y de violencia en todo tipo. Entonces, ¿cómo una víctima se expone a todo esto, verdad? Y lamentablemente saber si esto tiene feliz término o no deriva lamentablemente en un feminicidio. Yo creo que sí ayuda. Yo creo que, fíjate, el cantante que sacó el comunicado, el otro cantante que renunció a tomates fritos, es decir,
ponte que no se llegue a lamentablemente y menos en Venezuela, a una solución legal y real, pero sí hay escarmiento, pero sí estamos aprendiendo que todo acto tiene consecuencias. Claro, tenemos la locura de la polarización de las redes sociales, donde también tú como víctima puedes salir herida, pero creo que estas personas que se están atreviendo, están creando un precedente y la gente se va a cuidar más, Gabriela. La gente se va a cuidar más. Gabriela, estamos llegando ya al final del programa porque mi promesa hacia ti fue dejarte libre a la 1:45 porque tienes una reunión a las 2 de la tarde. Por favor, las personas que nos están escuchando, hombres y mujeres que quieren ir a Caleidoscopio Humano para saber un poco más de violencia de género, para que ustedes lo orienten, ¿a dónde pueden acudir? Danos las coordenadas. Sí, nosotros estamos en Twitter, @Caleido Humano, en Instagram, @Caleidoscopio Humano, y por Gmail nos pueden enviar un correo si necesitan información. Nosotros tenemos información, digamos, didáctica en redes sociales, en el canal YouTube, algo muy, muy sencillito que se acompaña de imágenes, que puede servir de orientación también. Y pueden solicitarlo a través de nuestro correo electrónico caleidohumano@gmail.com. Es importante, Laura, para cerrar aquí, es importante que nos eduquemos, que tengamos empatía por eso que puede estar denunciando otra persona. Sí. Tratar de, antes de atacar, antes de emitir alguna opinión, ver la situación desde los zapatos de esa persona. Yo creo que empatía. Ahorita esto nos ha mostrado realmente, yo estoy muy contenta, obviamente no con todo lo que está ocurriendo, pero estoy muy contenta con el apoyo ha sido sin duda más a los ataques. Estoy muy contenta con que estas situaciones llamen a la reflexión y que, bueno, lamentablemente no hay una penalidad legal o no hay estas olas de denuncias también, o no tenemos acceso a estas olas de denuncias en el Ministerio Público, a cifras oficiales, pero estas denuncias han llegado también a tomar estas acciones por parte de los agresores e identificar que son agresores y identificar que existe un problema. De verdad que esto marca un precedente como lo han marcado muchísimos hechos durante este año. Gabriela Aguada, muchísimas gracias. Entonces, así damos punto final a nuestro programa del día de hoy o por lo menos esta sección antes de despedirnos de violencia de género en Venezuela, mitos, o mejor dicho, verdades, mentiras y redes sociales. Ojalá, ¿verdad, Gabriela, hayamos por lo menos dejado en nuestra audiencia una o dos reflexiones que creo que es tan valioso en este tiempo. Muchísimas gracias, Gabriela Aguada. Vamos a hacer una pausa musical y ya venimos con más de 60 minutos. Gracias, mi querida Gabriela. Hablamos